Bien, mis queridos alumnos, vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos, jóvenes. Ahora sí, continuamos. Texto B. Un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva y Jaén, España, han ideado un nuevo sistema para que los motores de los barcos emitan menos gases contaminantes. Miren ustedes, emitan menos gases contaminantes. Los barcos que propulsan mediante una serie de motores de diésel de gran potencia que operan a un 50% de su rendimiento. Esto es, la otra mitad de la energía térmica del combustible que pierde en forma de calor residual a través de gases de escape, cuya temperatura oscila entre los 300 y 500 grados centígrados. El proyecto EcoShip busca precisamente aprovechar toda esa energía perdida. A tal efecto, los investigadores han creado un sistema de recuperación energética conocido como ciclo orgánico de Rankine, ORC por sus siglas en inglés, un modelo similar al que emplean las centrales térmicas para trasladar el vapor de agua por una turbina y convertirlo en energía eléctrica. En el caso del ORC, se sustituye el agua por un fluido orgánico que se evapora a menor temperatura, lo que nos permite utilizar los gases de escape en un intercambiador que sustituiría a la caldera. El sistema permitiría así aprovechar por esa energía térmica producida por el propio barco para generar electricidad, dicen. Una alternativa, alegan sus descubridores, especialmente eficiente en barcos dotados de sistemas de propulsión eléctrica, en los que el motor diésel acciona un generador eléctrico que alimenta una red a la que se conectan motores eléctricos que accionan las hélices del barco. En estos casos, el dispositivo RC podría inyectarse en la red y reutilizarse para la propulsión del barco. El único requisito es la sustitución de redes de corriente continua a otras de corriente alterna, lo que permite el aprovechamiento de todo ese calor residual. 1. El texto busca fundamentalmente informar sobre la creación, ¿no?, del EcoShip o la creación de un sistema de recuperación de energía conocido como el ciclo orgánico del Rankine. La lectura se encuentra enfocada centralmente en presentar un nuevo sistema de recuperación energética alternativa, ¿no?, que acaba de ser creado por un grupo de investigadores españoles. 1B. Comprensión lectora, texto 1. En la Atenas clásica, los juicios tenían mucho de espectáculo público, como hoy sucede con los procesos célebres que captan la atención de las televisiones y la prensa durante semanas. Aristófanes brinda una ácida visión del asunto en Las avispas. Espectáculo público, ¿no? Juicios. Obra estrenada en el año 422 a.C., en la que presenta a Atenas como un nido de pleitos, una ciudad infestada de acusadores, jurados y escritores profesionales de discursos. De hecho, el principal motivo de la crisis del teatro en el siglo XIV a.C. fue que los juicios se convirtieron en un espectáculo público mucho más atractivo que la mera ficción. Los juicios en la Atenas clásica se planteaban al modo de un duelo personal. No existían fiscales ni abogados, tal y como se entiende hoy, y el juicio se desarrollaba como una lucha entre dos individuos, un combate dialéctico cara a cara. Si se deseaba demandar a varias personas por un mismo caso, era necesario formular una acción contra cada una de ellas. Por otra parte, el procedimiento variaba según se tratara de asuntos criminales o civiles. En los últimos, que no, dice acá, concernían a la jurisdicción penal, o sea, los civiles, los juzgaba el pueblo.
El aumento de las contiendas de tipo comercial y el desarrollo del imperio ateniense provocó el nacimiento de la figura de la diatetes, un tribunal de arbitraje formado por atenienses de más de 60 años, en edad en la que terminaban sus obligaciones militares, que ejercían de árbitros públicos durante todo un año. Este procedimiento era rápido y barato. Las partes debían abonar tan solo un dracma, aunque si uno de los litigantes no quedaba satisfecho, dice acá, satisfecho con la decisión, podía apelar ante un tribunal popular. Estos tribunales populares funcionaban unos 300 días al año y descansaban solo los días de asamblea y los festivos. Para garantizar la asistencia de los jurados, habitualmente unos 200, había ciudades que imponían multas a los absentistas. Absentistas quiere decir los que no llegan, ¿no?, a unirse a este texto. En la democrática Atenas, en cambio, se prefería indemnizar a los asistentes con el dinero que se recaudaba en concepto de gastos judiciales y multas. La paga de 2 óbolos diarios, un trióbolo a partir de 425 a.C., equivalente al salario de media jornada de trabajo, una cuantía que no solía atraer a los ricos ni a las gentes del campo, que vivía de su trabajo diario. La mayoría de los jurados pertenecían, por tanto, a las clases medias y bajas de la ciudad y del puerto. Muchos encontraban una magnífica distracción charlando y discutiendo con otros jurados los casos que se juzgaban y, cómo no, alimentando su vanidad al participar en decisiones que podían arruinar o salvar vidas. Bien. 1. La lectura está enfocada básicamente en los procedimientos legales, ¿no?, de los asuntos civiles, porque estamos hablando en la segunda parte es asuntos civiles en la Atenas clásica. El texto aborda principalmente los procedimientos legales empleados para resolver los asuntos civiles en la Atenas clásicas, los diátetes y los tribunales populares. 1b. 2. La palabra satisfechos, ¿no? Los que no se encontraban satisfechos, dice. Entonces, en este caso, se refiere a la conformidad, ¿no? Si no se estaban conformes con la sentencia. En la frase donde aparece el término, los litigantes que muestran, si se muestran de acuerdo con la decisión de los diatetes. En tal sentido, satisfecho implica conformidad, si estaba conforme o no con la sentencia. Plenitud es completo, ¿no? Estabilidad, nada que ver, y gratitud, no es la gratitud lo que quieren, sino es la conformidad de la decisión. ¿Alguien escribió? Oh. Nada, todo bien, ¿ok? Vamos acá. 2a. 3. Del rechazo de las personas del campo para conformar los tribunales, se infieren, ¿no?, que para ellos medio jornal de trabajo no justificaba, ¿no?, esa decisión. Entonces, el pago ofrecido no justificaba, ¿no? Para ellos, el pago ofrecido no justificaba desatender sus granjas o cultivos, porque eran gente muy pobre o era gente que tenía lo justo. En vista de que la lectura afirmaba que los hombres del campo viven de su trabajo, dice diario, es presumible que el pago para formar parte de los tribunales populares no justificara desatender sus labores cotidianas. ¿Quién me está escribiendo? Porque no lo veo, tendría que cerrar acá. Acá la C. Carecían de los conocimientos para discernir asuntos legales. Del rechazo de las personas del campo para conformar los tribunales, se infiere que, a ver, acá dice, carecían de los conocimientos para discernir, dice, los asuntos legales, pero, atención, aquí en el texto, mis estimados, dice, en el texto dice que la gente del campo, acá está, dice que no solía atraer a los ricos ni a las gentes del campo que vivían de su trabajo diario. Acá, un tribolo partilla. Acá se está hablando
de dinero o se está hablando de conocimientos? ¿La preferencia es por el dinero o por los conocimientos? Es bien sencillo. A ver. Ay. Dinero, por eso. A eso me refiero. Por eso la clave no es la C, sino la D, porque se habla del dinero, que no justificaba. O sea, es tan caro para ellos que no justificaba. Eso es lo que dice el texto. Pero el texto no dice que porque no eran inteligentes o porque no tenían el conocimiento necesario. No lo dice. Entonces, descartamos eso. 3D. 4. No es compatible afirmar sobre el interés de los atenienses por los juicios que escondía el anhelo de comprender los procesos judiciales. Según el texto, los juicios en Atenas clásica eran percibidos, o sea, se tomaba ese tipo de procesos como un espectáculo público, ¿no? Está al inicio del texto. Entonces, acá dice, escondía un anhelo de comprender los procesos. Falso. Los atenienses veían los procesos como algo natural, como una distracción, ¿no? Es lo que dice. Es decir, eran vistos como una forma de entretenimiento. O sea, por tanto, la A es falsa. Es incompatible. 4A. 5. Si los tribunales populares solo hubieran podido actuar en determinados momentos del año y a puertas cerradas, correcto, y a puertas cerradas, la clave 5 sería la clave C. ¿No, mis chicos? Dice, la principal explicación de la decadencia del teatro se debería reconsiderar, ¿no? Porque según el autor, los juicios en Atenas constituyeron un tipo de espectáculo popular que en el tiempo generó más interés entre la población, las obras de teatro griegas, la comedia y la tragedia. Entonces, la principal explicación de la decadencia del teatro se debería reconsiderar. 5, C de casa. Vamos al texto 1. Dice acá, una de las falacias que es habitual, dice acá, comprender, ¿no? Ratito, chicos. Alguien me está levantando la manito en este ratito. A ver, antes de iniciar. Ay, no puedo ver. ¿En dónde, Piero? ¿Estás hablando de la 5D? Sí, maestra, sí. Ya dice, si los tribunales populares solo hubieran podido actuar en determinados momentos del año y a puertas cerradas, dice, el ejercicio del poder jurídico de los tribunales populares habría cambiado bastante y nosotros damos como alternativa la C, ¿no? Dice, la principal explicación de la decadencia del teatro griego se debería reconsiderar. A ver, sí, podría ser, sin embargo, el ejercicio del poder jurídico, a ver, atención, pero la lectura tiene que ver con el poder jurídico, con el tribunal popular, o tiene que ver o está vinculado con el teatro. Piero. Con el teatro, profesor. Efectivamente. Es cierto que la D sería una buena candidata, muy buena candidata. Pero, atención, sí, es cierto la D, pero el texto no habla solamente del poder jurídico ateniense en los tribunales populares, sino que este poder jurídico de los tribunales populares está ligada al teatro griego. Y es de ahí de donde viene. Por tanto, la C es la clave más específica porque contiene información que podemos inferir del texto. El texto no está hablando solamente del tribunal popular, está hablando del teatro, vinculado obviamente a la vida popular, ¿no? De los atenienses. Por favor, eso tienes que tomarlo en cuenta, ¿ok? La palabra clave en la C, por eso que es la clave, es teatro griego. Eso. Bien, vamos a continuar.
Vamos a la pregunta texto, vamos acá. Una de las falacias, dice acá, que es habitual encontrar en los artículos de divulgación sobre los ordenadores cuánticos, es la reducción de todas sus capacidades a un mero incremento de velocidad. He perdido, dice, la cuenta de la cantidad de ocasiones en las que me he encontrado explicaciones como científicos desarrollan un ordenador cuántico, 1.000.000 de veces más rápido que los ordenadores tradicionales. Por llamativas que pueden resultar estas afirmaciones, son totalmente erróneas. Estamos acostumbrados a que cada pocos meses los grandes fabricantes de microchip anuncien nuevos desarrollos que consiguen ser un 20, un 30 o un 50% más veloces que sus predecesores. Sin embargo, un ordenador cuántico no basa su funcionamiento en un simple avance en la tecnología que permita llevar a cabo las mismas operaciones de forma más rápida. ¿Qué puede hacer mejor un ordenador cuántico? Dice que puede hacer funciones. A ver, la computación cuántica dará solución a una serie de problemas que hoy en día son insalvables, lo que abrirá un campo de aplicaciones. Análisis de Big Data, mejores fármacos y nuevos materiales, máquinas que aprenden y criptografía. Miren, por un lado, es posible que para algunas tareas un ordenador cuántico no supere en velocidad a un ordenador clásico. Sin embargo, en los casos en los que un computador cuántico ofrece una ventaja sobre los dispositivos tradicionales, las diferencias no se pueden medir con un único número. Un ordenador cuántico ejecuta algoritmos radicalmente diferentes de los que usa un ordenador clásico. Esto determina que la ventaja del dispositivo cuántico crezca más grande sea el problema, dice acá, que se requiere resolver, dice acá. Por ejemplo, para problemas de búsqueda en listas, un ordenador cuántico será 5 veces más rápido que uno tradicional con 100 datos. 50 veces más rápido con 10.000 elementos y 500 veces más rápido con 1.000.000 de registros. Es precisamente este aumento de la energía de una ventaja de los ordenadores cuánticos al crecer el tamaño de los datos, a procesar los que hace especialmente atractivos a la hora de abordar problemas que son intratables con ordenadores tradicionales. Es el caso de tareas como encontrar los factores de números enteros muy grandes, en cuya dificultad se basa la seguridad de muchos de los protocolos de cifrado que se usan en nuestras comunicaciones digitales. Muy bien, chicos. Entonces tenemos aquí esta lectura que es mixta, ¿no? Y dice, en conjunto el texto se enfoca centralmente, dice, centralmente en un rasgo crucial de su funcionamiento y sus posibles aplicaciones. Dice acá, la lectura se centra en presentar un rasgo esencial del funcionamiento del computador cuántico y la imagen, algunas de sus posibles aplicaciones en ciertos campos. Entonces, un rasgo crucial de su funcionamiento del ordenador cuántico y sus aplicaciones, ¿no? Sus aplicaciones, ¿por qué? Esa segunda parte donde está la infografía, aplicaciones. Por eso que la C es la clave. El papel de los algoritmos, no una refutación, no los usos de la computación cuántica. No es computación, es computador, es diferente. Uno, C de casa, porque tiene las dos partes. Funcionamiento, aplicación. 1C, 2. La palabra llamativo o llamativa se emplea para calificar las afirmaciones falsas, dice, sobre el computador cuántico. En tal sentido, sirve para desatar que estos enunciados son sugerentes, ¿no? Pese a ser falsos. Sugerente. Comunicativo no, brillante no, determinante no. Sugerentes. 2A. 3. Se infiere que el último ejemplo utilizado, dice acá, que el último ejemplo utilizado en la lectura corresponde al nuevo campo de aplicaciones, ¿correcto?,
del análisis de Big Data. Eso está en la infografía. En la imagen se informa que el desarrollo de la computación cuántica puede servir para implementar nuevas aplicaciones. Por su parte, el ejemplo final de la lectura se centra en determinar los factores de números enteros muy grandes, actividad que se vincula al análisis de la gestión de datos masivos. ¿Qué significa datos masivos? Big Data. Big Data. ¿Ok? Big Data. Clave C. 13. Con respecto del ordenador cuántico, no se condice, o sea, es incompatible, ¿no? Sostener, ¿correcto? Compatible sostener, está, que, entonces vamos aquí, la clave, su sistema operativo le permite superar, dice, a la computadora clásica en la resolución de tareas. No siempre. Se corrobora en el texto que es posible, dice, el texto dice, es posible que para algunas tareas un ordenador cuántico no supere en velocidad a un ordenador clásico. ¿Cuál sería la clave? La C. Su sistema operativo le permite superar, dice. No, no supera siempre a la computadora en la resolución de tareas. Ojo, no se condice, quiere decir que es incompatible. La C, ¿correcto? 4C. Porque el ordenador cuántico no siempre supera, ¿ok? No siempre supera la velocidad de un ordenador clásico. 4C. Y 5. Si el total de algoritmos que utilizan las computadoras cuánticas pudieran ser implementados en los ordenadores tradicionales, ¿no? Los ordenadores tradicionales, entonces, ¿no? Ahí está. Clave B, no sería posible, o sea, resultaría inviable establecer una distinción entre ambos dispositivos. Entonces, la clave sería la B. Dice, en el caso de que ambos dispositivos emplearan los mismos algoritmos, según Conbarro, no existiría una diferencia sustancial entre ellos, por tanto, resultaría inviable establecer una distinción, o sea, sería igual, ¿no? 5B. 5B. Vamos a ver el texto 2A y 2B rápidamente. Lo voy a revisar con ustedes. Por favor, atentos. Y dice, existen diversos motivos para defender que las redes sociales mejoran la vida de las personas. Entonces, vamos a hablar de redes sociales. Motivos, personas. En primer lugar, o sea, estamos hablando de las redes sociales y este texto está de acuerdo con las redes sociales. En primer lugar, crean nuevas conexiones sociales y mejoran la interacción entre las personas. Estos son los argumentos, ¿no? Las estadísticas muestran que el 70% de adultos en Estados Unidos han utilizado las redes sociales para conectarse con sus familiares en otros estados. Asimismo, el 57% de los adolescentes de ese país han asegurado que las usan para conseguir nuevas amistades. A diferencia de otras tecnologías, las redes sociales facilitan una comunicación permanente y sobre todo instantánea. Es decir, ofrecen un canal de comunicación inmediato, independientemente de la distancia, ¿no? Que separe a dos o más personas. Por otro lado, en contra de una opinión generalizada, las redes sociales no son necesariamente un factor de distracción para el estudiante. De hecho, muchos jóvenes han aprendido a utilizarlas como una herramienta para obtener información y como espacio de discusión sobre temas abordados dentro de las aulas de clases. Las redes sociales, dice, entonces, constituyen un recurso para el estudio, debido fundamentalmente a que permite compartir información y conocimientos de forma, dice acá, ¿no? Conocimiento, dice, de forma
instantánea. Estas plataformas brindan la posibilidad de intercambiar todo tipo de información entre usuarios. De hecho, muchos centros de enseñanza utilizan las redes como un medio de comunicación más con sus estudiantes. ¿Ok? Más con sus estudiantes. Bien. ¿Qué dice el texto 2A? Que están de acuerdo con el uso de las redes sociales por múltiples motivos. ¿Cuáles son los motivos? A corta distancia obtenemos información, es un recurso para el estudio y facilita la comunicación instantánea. 2B, mira lo que dice 2B, obviamente debe estar en contra, ¿no? El mayor adelanto tecnológico del siglo, una forma de esclavitud moderna, dice. Esclavitud, lo pone como una esclavitud. Son más los efectos negativos de las redes sociales que sus supuestas bondades. O sea, no está de acuerdo. Es innegable que, debido a su velocidad, las redes sociales contribuyen, dice, al exceso de información, desinformación, dice. Exceso de desinformación es lo que ellos creen, es su argumento. Básicamente son el medio ideal para todo tipo de bulos, más o menos malintencionados y a veces peligrosos. Noticias falsas o rumores que atentan contra la dignidad de una persona y que en ocasiones desencadenan trágicas consecuencias. Pueden ser compartidos por cualquiera en las redes. Muchos de estos individuos inescrupulosos, o sea, no tienen vergüenza, no tienen ética, inescrupulosos, aprovechan el anonimato y la inmediatez de estos medios, características que muchos defensores de estas tecnologías mistifican en este caso como místico, ¿no? como que los defienden la tecnología. Además, plataformas como Facebook y WhatsApp afectan de forma notable el rendimiento de los trabajadores, quienes dejan de realizar sus labores por consultar o estar pendientes de las novedades. Muchas de ellas completamente intrascendentes. Que se, dice acá, comparten, resulta innegable, dice acá, innegable, ¿no? Innegable, que estos medios son una causa directa de la pérdida de productividad en los centros de trabajo. Esta situación a veces puede salirse de control, al punto que el trabajador no pierde parte de su tiempo útil en el trabajo, sino que su vida familiar también se ve mermada drásticamente por las redes sociales, dice acá. Si el problema se agrava, puede desembocar en casos de adicción. Texto 2B. Ambas lecturas hablan acerca de, sencillo, el impacto que tienen las redes sociales en el ser humano, en su vida, en este caso, en la vida cotidiana. La clave. A. El impacto de las redes sociales en la vida cotidiana del ser humano, en el trabajo, en el ocio, en la familia, etc. Por eso es vida cotidiana, quiere decir, abarca todo el contexto humano, porque están hablando en el texto A, hablan de la cuestión laboral, la cuestión familiar, en el texto B igual. Entonces, toda la vida, cuando dice la vida cotidiana, abarca todo el contexto de la vida del hombre. 1. A. 2. En el texto, la palabra mistificar, que está en el texto B, es idealizar, ¿correcto? En este caso, se idealiza, se piensa, ¿no? Que las redes son buenas, son súper, son lo máximo, el Facebook, pero no, estás idealizando, estás mistificando. Mistificar quiere decir como algo místico, como algo bueno, positivo, y se está idealizando. Idealizar quiere decir proporcionar características de más a algo que no las tiene. Engañar, no, porque generalmente no se engaña, no es lo contrario, sino que se exalza, se exacerba, se idealiza. ¿Alguien me preguntó algo? Piero me dice, ¿por qué no la? A ver, ¿en dónde? ¿En la 2 o en la 1? Piero. Sí, en la 2, maestro. Ah, es que no se engaña, sino que como se dice, mira, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Piero es un excelente alumno. Y tú tienes, por ejemplo, del 1 al 20 te sacas 10. Eso es engañar. Pero, eso es engañar, porque te estoy dando un dato falso. Pero, si yo digo, Piero es un excelente alumno, tienes 10, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aparte, es un excelente alumno y él puede cumplir con todas las responsabilidades y Piero le falta
casi muy poco para ingresar y sé que lo va a lograr y eso. ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, no solamente estás engañando, sino que estás idealizando algo que no es. Estás exacerbando, estás presionando, estás cambiando la realidad. En este caso, las redes, sí, no te engañan las redes, entre comillas. ¿Por qué? Porque las redes funcionan para qué? Las redes funcionan para la comunicación, para acortar distancias, etcétera. Eso es verdad. Pero se dice que las redes sirven para todo y son lo mejor del mundo. Eso ya no es engañar, eso ya es idealizamos algo. ¿Correcto? Idealizamos. O sea, damos o destacamos los valores positivos, exacerbamos los valores positivos de algo que generalmente no lo es tanto. Profesora, pero eso es engañar. Sí, pero en el texto no te dice que te engañan, sino que cambian las percepciones. Entonces, idealizamos. Y el contexto sería idealizar. ¿Ok? Vamos a la siguiente. 3. Con respecto a la opinión del texto A, que está de acuerdo con las redes sociales, es falso sostener, se niega que sean un agente de distracción. Se niegan al contrario. El texto está de acuerdo, ¿no? 3D. ¿Por qué? Porque en el texto A dice que las redes sociales, miren ustedes acá, creo que acá lo tenemos, son importantísimas porque ayudan, es un recurso, dice, miren, constituyen un recurso para el estudio. Esta es la pregunta 4. Respuesta 4, ahí está. Constituye un recurso para el estudio. Por tanto, 3D, niegan que sean un agente de distracción para el aprendizaje de los estudiantes, dice acá. Falso, ¿no? El autor del texto A sostiene que las redes sociales no son necesariamente un factor de distracción para el estudiante. Es decir, no niega la posibilidad de que pueda fungir como un agente distractor, ¿no? O sea, no niega esa posibilidad. 3D. 4. Del texto B se infiere que la inmediatez de las redes sociales. Inmediatez quiere decir que tú te comunicas rápidamente, que el mensaje llega rápido, inmediato. Eso se llama inmediatez. 4B. Puede ser aprovechada por como un recurso para menoscabar a alguien. Se dice que muchas personas, en el texto B, se dice que se utiliza esta inmediatez ¿para qué? Para difundir, ¿no? Difundir comentarios contra las personas, ¿no? O sea, contra la dignidad de una persona. Por tanto, la inmediatez, o sea, que se difunda rápida la información, hace que puedas destruir, hacer daño a alguna persona. 4B. 5. Si se comprobara que los vínculos establecidos por medio de redes sociales carecen de relevancia para la vida de las personas. 5C. El primer argumento del texto A perdería credibilidad. 5C. El primer argumento del texto defiende la idea de que las redes sociales crean nuevas conexiones y mejoran la interacción interpersonal. No obstante, si estas fueran intrascendentes para las personas, este argumento quedaría debilitado y perdería credibilidad. Entonces acá la clave sería el primer argumento de texto A perdería credibilidad, ¿no? Si se comprobara que los vínculos establecidos por medio de la red carecen de relevancia para la vida de las personas, clave C, 5C. Vamos al texto 3. Van a leer el texto 3 rápidamente. Les voy a dar 10 minutos y revisen el texto Passage 1 y el Passage 2. Tienen ya la traducción, no hay ningún problema, ¿ok? Tienen la traducción. Texto 3, Passage 1 y Passage 2. 10 minutos, denle una revisada, ¿ok? ¿Listo? ¿Listos, chicos? Hello, guys. ¿Sí, chicos? Sí.
Vale, Sí, listo, listo, vamos.
Bien, mis queridos alumnos, vamos a retornar para poder completar, pues, ¿no? Nuestro texto. A ver, presten atención. Nunca antes, dice acá, nunca antes, en los últimos 19 años, la Fiscalía ha recibido tantas denuncias por robo y hurto en los distritos de Lima Metropolitana. El robo, el incremento ha sido en un 150% si se comparan con los periodos 2017 y el 2018. En cuanto al hurto, fue 70% en los mismos años. Para mayo del 2019 los números siguen en alza. Las denuncias por robo ya eran más de la mitad de lo que se reportó en todo el 2018. Las cifras son del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el cual registra y analiza las denuncias que llegan a la Fiscalía en todo el país. Juan Wambachano, gerente del OCMP, dice, del 100% de denuncias que ingresan, el 40% son por delitos patrimoniales, robo, hurto, estafa, usurpación, donde el hurto y el robo encabezan, o sea, son los mayoritarios, encabezan la denuncia, ¿no? El distrito del Cercado de Lima cerró el 2018 con 3.156 denuncias por robo, y en el caso de hurto fue de 3.681. Un promedio entre 8 a 10 robos y 10 hurtos denunciados al día durante este año, las más altas comparado con otros distritos. Y el segundo y tercer lugar en cuanto a robos está el distrito de San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho, respectivamente. Y en hurto, San Juan del Lurigancho está en segundo lugar y San Martín de Porres en tercero. Caraballo es el distrito donde más aumentaron las denuncias por robo. Pasó de registrar 236 denuncias en el 2016 a 1.952 en el 2018. Mientras que en Ventanilla es el distrito donde crecieron más las denuncias por hurto, de 61 en el 2016 a 1.358 en el 2018. Wambachano remarca, llegar a una conclusión teniendo como base solo las denuncias es insuficiente. Se debe de considerar otros indicadores como la percepción de inseguridad, victimización, tasa de homicidios y feminicidios, entre otras. Otro punto a tener en cuenta es que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, del total de víctimas, solo el 15% deciden denunciar porque confían en el trabajo de la policía, y el 85% no confía, ¿no? Bien, entonces dice tanta rusa de robos, ¿no? Muy bien, la Fiscalía, ¿no? Estamos hablando de los porcentajes de la Fiscalía y de los robos y hurtos que hay en nuestro país, perdón, en nuestros distritos. Entonces, aquí, robo y hurto y los porcentajes que hay en estos distritos, ¿no? En estos distritos. ¿Cuál sería la alternativa? Pues la 1C, el crecimiento, ¿no? O el acrecentamiento, el crecimiento de denuncias de 2 delitos en 5 jurisdicciones limeñas, porque están hablando de 5 lugares, 5 distritos. La clave sería la 1C. La 1C, 2, el término encabezar dice que el robo y el hurto encabezan, entonces quiere decir que lideran, ¿no? Que lideran, que encabezan, que son los primeros. Lideran que la lista, líder, o sea, son los primeros que están en la lista. No es ni registrar, ni dirigir, ni iniciar, sino lideran, que encabezan la lista, ¿no? 12. 3. De acuerdo con el distrito de Cercado de Lima, se puede colegir que se ubica en el primer lugar con más delitos en robos y hurtos, ¿no? De acuerdo con el distrito de Cercado de Lima, se puede inferir que se ubica en el primer lugar con más delitos en robos y hurtos. 3, C de casa. Y 4, discúlpenme ustedes. Respecto a los distritos presentados en el texto, es incompatible decir que, respecto a los distritos presentados en el texto, es compatible decir que 4D, San Juan del Lurigancho está en tercer lugar en hurtos, ¿no? Es incompatible, ¿no? Porque San Juan del Lurigancho está en el segundo lugar, y ahí lo dice el texto, ¿no? Está bien fácil esta alternativa. 4D. Y 5, si el 85% de las víctimas de robo y hurto decidieran denunciar, es porque, bueno, confiarían en la policía. Hay muchas inferencias, ¿no?
confiarían en la policía, ¿no? Es lo que dice al final del texto. Entonces, si las personas, ¿no?, decidieran denunciar es porque confían en la policía. 5. B. Reflejarían confiar en los policías, que los policías cumplirán las funciones que tienen. A ver, ¿alguien me está haciendo alguna pregunta? A ver. Acrecimiento es crecimiento, aumento. Acrecimiento es aumento. Lo mencioné, ¿eh? Lo mencioné. Está en la primera alternativa, ¿no? 5B. ¿Dónde está? Acá está. El acrecentamiento, que crece. El crecimiento o acrecentamiento. Es lo mismo. Acrecentamiento o crecimiento. ¿Ya? Está en la pregunta 1, ¿no? Ya está. Número 5, clave B de beso. 5B. Muy bien. Vamos al passage. Every day, too many men and women across the globe struggle to feed their children a nutritious meal. Dice acá, empty stomach. ¿Qué significa empty stomach? En un estómago vacío. Each night, cada noche. Vamos a ver la traducción. Traducción, todos los días muchos hombres y mujeres en todo el mundo luchan por alimentar a sus hijos con una comida nutritiva. En un mundo donde producimos suficientes alimentos para alimentar a todos, 821 millones de personas, una de cada 9, todavía se acuestan con el estómago vacío cada noche. Empty stomach, ¿ok? Estómago vacío cada noche. Aún más, una de cada 3 sufre algún tipo de desnutrición. Erradicar el hambre y la desnutrición es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Las consecuencias de una alimentación insuficiente e inadecuada no solo causan sufrimiento y mala salud, sino que también frenan el progreso en muchas otras áreas del desarrollo, como la educación y el empleo. En 2015, la Comunidad Mundial adoptó los 17 Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible, al fin de mejorar la vida de las personas para 2030. El objetivo 2, hambre cero. Hungry, zero hungry. Se compromete a acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, dice acá, y es la prioridad del Programa Mundial de Alimentos. Ahí tienen la traducción. What is the subject of the passage? My dears. Ok, what is the subject of the passage? ¿Cuál es el tema del texto? Pues el tema del texto es justamente eliminar el hambre, famine, ¿no? Eliminate famine and malnutrition as a current challenge. Es como eliminar el desafío de eliminar la malnutrición y el hambre actualmente, ¿no? Entonces, eliminate famine and malnutrition as a current challenge. 1D. 2. Empty stomach. ¿Qué significa empty stomach? Starvation. ¿Qué es starvation? Hambre. Hunger. ¿Ok? Hambre. Hambre. En el texto dice, ¿no?, que muchas personas se acuestan con el estómago vacío cada noche. ¿Qué significa estómago vacío? Que se acuestan con hambre. Starvation. Hambre. Hungry. Hungry. ¿Sí? No es angry, sino, no es angry. Angry es molesto. Angry bird, ¿no? De los pájaros molestos. Angry no. Ha, como una H. Hungry. Hungry. Hambre. Starvation, dice, ¿no? 2A. 3. Podemos inferir del texto que la desnutrición o malnutrition, clave D, could probably take longer to eradicate that hunger. Probablemente podría llevar más tiempo para erradicar que el hambre, ¿no? O sea, la malnutrición podría tomar más tiempo que erradicar el hambre, ¿no? Podemos inferir eso. Hay muchos más casos de desnutrición que casos de hambre. 13. 4. De acuerdo con el texto, es verdadero, dice, o es cierto que no hay suficiente comida en las personas, comida para las personas. Falso, ¿no? Porque se dice que hay comida para darles a todos. Sin embargo, incluso afectará áreas no directamente relacionadas con la salud. Will even affect areas not directly related to health. Incluso afectará a áreas no directamente relacionadas con la salud.
El texto dice que las consecuencias de la comida o de lo que no hay comida, la insuficiencia de comida o incorrecta, provocan un progreso lento en áreas como la educación y el empleo. Entonces la clave sería A. Will living affect areas not directly related to health. O sea, el hambre y la malnutrición afecta áreas como también la educación y el empleo. ¿Ok? Like education and employment. 4A. 5. Si la humanidad no produjera suficiente comida para todos, probablemente, Dios mío, habría mucha gente que va a padecer de malnutrición y de hambre, ¿no? ¿Cuál sería la clave? 5C, ¿no? Habría mucha más gente que padeciera de hambre. There will be many more people who suffer from hunger, ¿no? There would be many more people who suffer from hunger. 5C, ¿vale? 5C. Y ahora vamos al texto 2. A ver qué dice el texto 2. Dice, which turn. Ok. Dice, nuclear power plants heat water to heat water to produce steam. Ok. Y acá hay una palabra que dice, which turns the blade of the steam turbine. Muy bien. Entonces ahora yo les voy a decir, dice, giran. Turn es girar. Which turn, acá está. Which turn the blades of the steam turbine. Girar es acá la traducción. Vamos a ver la traducción. Las plantas de energía nuclear calientan el agua para producir vapor. El vapor se utiliza para hacer girar grandes turbinas que generan electricidad. Las plantas de energía nuclear utilizan el calor producido durante la fisión nuclear para calentar el agua. En la fisión nuclear, los átomos se separan para conformar átomos más pequeños, liberando energía. La fisión tiene un lugar dentro del reactor de una planta de energía nuclear. En el centro del reactor está el núcleo, que contiene combustible de uranio. El combustible de uranio se forma en gránulos cerámicos. Cada bolita de cerámica produce aproximadamente la misma cantidad de energía de 150 galones de aceite. Estos gránulos ricos en energía se apilan de extremo a extremo en barras de combustible de metal de 12 pies. Un conjunto de barras combustible, algunos con cientos de barras, se denomina conjunto de combustibles. El núcleo de un reactor contiene muchos elementos combustibles. El calor producido durante la fisión nuclear en el núcleo del reactor se utiliza para hervir agua y convertirla en vapor, que hace girar las palas de una turbina de vapor, que hace girar. Turn, acá es girar las palas de la turbina de vapor. Esta es la palabra que estamos buscando. A medida dice que giran las palas de la turbina, impulsan generadores que generan electricidad. Las plantas nucleares enfrían el vapor de regreso al agua en una estructura separada en la planta de energía llamada torre de enfriamiento, o usan agua de estanques, ríos o el océano. El agua enfriada se reutiliza para producir vapor. Clave, número 1. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el tema central del texto? El mecanismo de creación de energía en las centrales nucleares. 1, D de dedito. 1, D de dedo. 2, de acuerdo con el texto, la palabra turn significa, ¿correcto? Girar, ¿no? Spin, ¿no? Girar. Girar. Hay una canción que dice, turn round, down, spin. O sea, es una canción buenísima, se llama Spin. Girar, ¿no? Porque giran las palas para crear la turbina de vapor, ¿no? Girar es sinónimo de spin, ¿ok? 2B, 3, se infiere del texto que las plantas nucleares dependen de fuentes naturales de agua para funcionar correctamente, ¿no? Se infiere del texto que las plantas utilizan agua de océano, de lagos, etcétera, ¿no? Lo dice al final. Entonces la clave sería 3B de beso. Dependen de fuentes naturales de agua para funcionar. Dice, el uso de las plantas nucleares de vapor se enfría usando estanques, ríos o el océano. 3B. 4. Es incoherente o inconsistente o incompatible afirmar que la torre de refrigeración de una central nuclear está ubicado dentro del núcleo del reactor de la planta. No está dentro, ¿no? Es una estructura, dice el texto, separada. Dice, a separate structure of the power plant. Es una estructura separada. Entonces, la torre de enfriamiento está fuera. Por tanto, la clave es la letra A. Is located inside. No, es outside the reactor core of the plant. Debe decir está fuera, no dentro. La clave es 4A. Y finalmente, if the steam, o sea, si el vapor,
If the steam used in the core reaction could not be reused, then, si el vapor utilizado en el reactor central no se puede reutilizar, entonces la obtención de energía de las centrales nucleares sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil, pero no cuenta más, ¿no? Sería muy difícil. Si no se reutiliza esa agua, sería muy difícil enfriar, ¿no? Por tanto, la 5D, obtaining energy from nuclear plants would be more difficult. ¿Ok? 5D. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. ¿Tienen algunas dudas? Pues pueden ya ver el video. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Thank you very much. La próxima semana es asueto, ¿no? O sea, feriado. Sí, Nos maestra. vemos dentro de 2 semanas. Sí, nos vemos dentro de 2 semanas.